Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres un fanático de las telenovelas turcas, especialmente de las que nos han robado el corazón con sus historias de amor apasionado y giros inesperados, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a desentrañar uno de los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco, uno que ha tenido a todos con la boca abierta y las redes sociales echando humo: la boda sorpresa de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, amigos, esos dos tortolitos que nos conquistaron en Senkalkam decidieron dar un paso más allá, y lo hicieron de una manera que dejó a muchos preguntándose: ¿por qué tanta prisa? Desde que sus caminos se cruzaron en el set, la química entre Hande y Kerem era innegable. Literalmente se podía sentir a través de la pantalla. Y como suele suceder en estos casos, esa chispa profesional se convirtió rápidamente en algo mucho más profundo. Sus seguidores, los que hoy llamamos cariñosamente Hande Kerem, soñaban con verlos juntos en la vida real, y cuando finalmente confirmaron su relación, fue una explosión de alegría para miles de personas en todo el mundo. Pero lo que nadie se esperaba fue la noticia de su boda, y sobre todo, lo rápido que llegó. Se rumoreaba, se especulaba, pero la confirmación oficial llegó como un relámpago, y vaya relámpago. En este vídeo vamos a sumergirnos en los detalles que rodean esta sorprendente decisión. ¿Qué factores llevaron a Hande y Kerem a adelantar su boda? ¿Fue una decisión impulsiva o había algo más detrás? Vamos a analizar las posibles razones, las pistas que hemos recogido, los rumores que han circulado y las declaraciones, tanto suyas como de personas cercanas a ellos. Prepárense para un viaje al corazón de esta historia de amor que sigue cautivando, porque hoy vamos a revelar por qué Hande y Kerem adelantaron su boda. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Tenemos un montón de contenido interesante sobre tus series y actores favoritos, y no querrás perderte nada. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para que te enteres de todo. Ahora sí, vamos a desentrañar el misterio. Cuando la noticia de su compromiso saltó a los titulares, muchos pensaron que era un paso natural, dada la profundidad de su relación. Llevaban un tiempo juntos, eran transparentes sobre su amor, y se les veía increíblemente felices. Sin embargo, la velocidad con la que se materializó la boda fue lo que tomó por sorpresa a muchos. No hubo largos periodos de rumores de boda, ni preparativos que se filtraran poco a poco. Fue un anuncio relativamente rápido que culminó en una ceremonia discreta pero significativa. Una de las teorías más fuertes y que ha ganado terreno entre los fans y la prensa es la idea de que presiones externas pudieron haber jugado un papel. Y cuando digo presiones externas, no me refiero a nada negativo o forzado, sino más bien a un deseo compartido de solidificar su unión en un momento particular. Por ejemplo, las agendas de trabajo de ambos son increíblemente exigentes. Hande Erçel es una de las actrices más cotizadas de Turquía, con una carrera internacional en ascenso, y Kerem Bürsin tampoco se queda atrás, con proyectos ambiciosos y una base de fans sólida. Casarse en un momento en que ambos tenían periodos de relativa calma, o al menos, en que podían permitirse dedicar tiempo y energía a la planificación y celebración, podría haber sido una consideración logística importante. A veces el mejor momento para dar un gran paso es cuando la vida te da una pequeña ventana de oportunidad. Otra razón que se baraja, y esta es más romántica, es la idea de que simplemente se sentían preparados y no querían esperar más. Cuando una pareja está tan enamorada y tan segura de querer pasar el resto de sus vidas juntos, el tiempo puede sentirse como un obstáculo innecesario. Quizás en algún momento de sus vidas, durante una conversación íntima, o incluso en un momento de pura felicidad, ambos se miraron y dijeron: ¿por qué esperar? Somos el uno para el otro, hagámoslo ahora. Esa es una perspectiva muy hermosa, ¿no creen? La idea de que el amor puro y la convicción mutua pueden ser la única motivación necesaria para adelantar planes. Además, no podemos olvidar el factor de la discreción. Hande y Kerem, a pesar de ser figuras públicas adoradas, siempre han mantenido un nivel de privacidad en su relación que muchos admiramos. Anunciar su compromiso y boda de forma relativamente rápida y sin una gran fanfarria mediática podría haber sido una forma deliberada de controlar la narrativa y evitar el escrutinio excesivo que a menudo acompaña a las celebraciones de celebridades. Al hacerlo, les permitieron a ellos y a sus seres queridos disfrutar del momento sin la presión de las cámaras y los titulares constantes. Quizás sintieron que una boda más íntima, celebrada cuando se sintieron listos, era la manera perfecta de honrar su amor. Y
Hablando de su amor, es imposible ignorar el impacto que tuvo su relación en sus carreras y en su público. La conexión que crearon en Senkalkam trascendió la pantalla, y muchos fans veían su relación como una extensión natural de esa química. El hecho de que su amor fuera tan celebrado y admirado podría haberles dado un impulso adicional de confianza y felicidad, llevándolos a querer formalizar esa relación de una manera tangible y pública, aunque fuera de forma privada. El apoyo de sus seguidores es inmenso, y ver esa energía positiva podría haber sido un factor motivador. También debemos considerar la posibilidad de que existieran acuerdos o compromisos familiares. Aunque no hay información concreta sobre esto, en muchas culturas, las bodas implican conversaciones y acuerdos entre familias. Es posible que en el transcurso de su relación, se hayan establecido fechas o planes que influyeron en la decisión de adelantar la boda. A veces las bodas se planean con años de antelación, pero también pueden surgir oportunidades para adelantarlas si ambas familias están de acuerdo y la pareja está lista. Otro aspecto que merece ser mencionado es la influencia de las tendencias y la percepción social. Si bien es cierto que las parejas a menudo toman sus propias decisiones, el mundo del espectáculo, y la sociedad en general, tienen sus propias expectativas. Tal vez Hande y Kerem sintieron que era el momento adecuado para ellos, independientemente de lo que otros pudieran pensar. Lo importante es que ellos se sintieran cómodos y felices con su decisión. Y francamente, viendo la solidez de su relación y lo bien que se complementan, su decisión solo refuerza la idea de que hicieron lo que era correcto para ellos. Una pregunta que surge a menudo es si hubo alguna motivación profesional oculta. Es decir, ¿podría el matrimonio haber sido una estrategia para mantener su popularidad o para lanzar proyectos conjuntos? Si bien en el mundo del espectáculo todo es posible, la sinceridad y el amor que Hande y Kerem siempre han proyectado hacen que esta teoría sea menos probable. Su relación siempre se sintió auténtica, y apostar por la autenticidad suele ser la mejor estrategia a largo plazo. Además, ambos ya gozaban de un éxito considerable antes de la boda, por lo que no parecía ser una necesidad para impulsar sus carreras. Profundizando un poco más en la idea de la influencia de Senkalkam. La serie fue un fenómeno mundial, y la historia de amor de Eda y Serkan se convirtió en un referente para muchos. Es posible que la intensidad de esa experiencia, la conexión que crearon con sus personajes y con el público, haya tenido un impacto en su deseo de llevar su propia historia de amor a un nivel más profundo y duradero. A veces las historias que interpretamos en la pantalla se filtran en nuestras propias vidas, y quién sabe, tal vez la magia de Eda y Serkan les dio el empujón final para decir sí, quiero en la vida real. También podemos pensar en la evolución personal. Las personas cambian y crecen, y sus prioridades también. Hande y Kerem son jóvenes, talentosos y exitosos. Es posible que hayan alcanzado un punto en sus vidas en el que sintieron que querían anclar su relación, consolidar su futuro juntos, y una boda es, sin duda, un paso hacia esa consolidación. El matrimonio representa un compromiso serio y una promesa de futuro, y quizás ambos sintieron que era el momento adecuado para sellar ese compromiso. Otra perspectiva a considerar es la presión del tiempo. En el mundo de las celebridades, las oportunidades pueden ser fugaces. Las agendas cambian, los proyectos se posponen o cancelan. Si Hande y Kerem sintieron que el momento era perfecto para ellos, y que tenían la oportunidad de hacerlo sin que interfiriera significativamente en sus carreras, entonces adelantarlo podría haber sido la decisión más inteligente. Evitar la postergación indefinida y aprovechar el momento presente. Y no podemos subestimar la felicidad pura y simple. A veces, cuando dos personas están locamente enamoradas, la vida se siente mágica, y la idea de casarse se convierte en la máxima expresión de esa felicidad. No necesitan una razón elaborada o una explicación compleja. Simplemente se sentían tan bien juntos, tan seguros de su amor, que no querían esperar más para celebrar esa unión. Esa es, quizás, la razón más hermosa y más plausible. El amor en su forma más pura y espontánea. Para recapitular todo lo que hemos explorado, la decisión de Hande Erçel y Kerem Bürsin de adelantar su boda parece ser una combinación de varios factores. Desde la logística de sus apretadas agendas, el deseo de mantener la privacidad de su relación, hasta la simple e innegable fuerza de su amor y su preparación para el siguiente paso en sus vidas juntos. Si bien no tenemos una declaración oficial que dicte una única razón, el análisis de las circunstancias, los rumores y la naturaleza de su relación nos permite inferir que fue una
Decisión bien pensada, impulsada por el deseo de consolidar su futuro y celebrar su amor en el momento que sintieron que era el correcto para ellos. Y ahí lo tienen, queridos espectadores. Hemos intentado desentrañar el misterio detrás de esta boda sorpresa. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido tan intrigante como a nosotros. Es fascinante ver cómo estas historias de amor se desarrollan, tanto en la ficción como en la vida real. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Agradecemos enormemente su tiempo y su atención. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue la razón principal para que Andy y Kerem adelantaran su boda? ¿Tienen alguna otra teoría que quieran compartir? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy importante para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, si creen que ha sido informativo y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que nuestro contenido llegue a más personas. También si tienen amigos que son fans de Hande y Kerem o de las telenovelas turcas, compártanlo con ellos. La información es mejor cuando se comparte. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los animo una vez más a suscribirse a nuestro canal. Estamos siempre trayéndoles contenido fresco y emocionante sobre el mundo del entretenimiento turco. Únanse a nuestra comunidad. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta la próxima.